No. Bueno, vamos a comenzar la entrevista entonces con nuestro gran amigo Alberto Camardiel, ex compañero de RCTV y uno de los más connotados periodistas de la fuente deportiva de su generación. Alberto, tengo que comenzar la entrevista con una pregunta clave dentro del formato del cual la estoy haciendo. ¿Cuál es el rasgo distintivo de tu personalidad? Yo creo que la terquedad. La terquedad, Pedro, es el rasgo distintivo de mi personalidad. Yo no sé si de alguna forma tiene que ver con el origen de mi padre y mi madre. Mi mamá es gallega y mi papá es vasco, entonces no sé quién de los dos es más terco. Pero creo que la terquedad, que en algún momento se puede traducir en perseverancia, en inconformidad, en irreverencia, en todo lo que de alguna manera constituye la personalidad del ser humano para lograr o perseguir algo que se propone, ¿no? Entonces, si lo defines como terquedad o como irreverencia, yo creo que esa es la principal, o perseverancia es la principal característica de mi personalidad, ¿no? Y así fue también, o sea, así es hoy en día, así fue, digamos, como me formé dentro del periodismo deportivo, y así fue también dentro de mi carrera como deportista. Pues, si separamos las tres, al final yo creo que es una sola como ser humano, ¿no? Pero creo que eso es lo que me caracteriza principalmente, o me define principalmente. Y esa vehemencia es la que te ha llevado a conseguir tus logros, ¿no? Bueno, esa vehemencia yo no lo definiría como una consecución de logros, ¿no? Yo creo que en la vida uno se plantea cosas simplemente por una satisfacción personal, ¿no? O sea, al final yo no sé si lo que te va dejando la vida en el camino termina siendo un logro, termina siendo un aprendizaje. Yo no veo que las cosas tengan que medirse en logros o fracasos, simplemente en experiencias, ¿no? Y la irreverencia o la vehemencia es lo que te da la posibilidad de absorber mayor cantidad de experiencias, ¿no? Mira, como esta es una entrevista de personalidad, tiene que tener un perfil biográfico, ¿no? Sí. Háblame de tu infancia. Por eso comenzaba hablándote de mi papá y mi mamá con de dónde vienen, y a lo mejor digamos que yo saqué de de sus gentilicios esa definición de personalidad. Mi infancia, de ese cruce genético entre vascos y gallegos, a pesar de que los dos son venezolanos nacionalizados, pero nacieron allá. Mi infancia fue, yo diría que una infancia en una época en la que pude absorber muchísimo de ellos, de mi padre y mi madre, donde mi papá profesor universitario de la Universidad Central, y mi mamá ama de casa. Pues de alguna manera, mi papá es doctor en estadística y da clases de diseño de experimento todavía. Entonces de ellos yo creo que pude tener el tiempo suficiente. Era una sociedad distinta, yo nací en 1976, y en esa cultura, digamos, de hijo de profesor universitario, donde de alguna manera el padre siempre estaba cerca del hijo en la casa, ¿no? Nací en Caracas el 23 de mayo. Y de ahí, pues yo creo que con él recorrí todo ese camino de lo que significa el sacrificio, el luchar, el tener además pasión por el deporte. Comencé jugando béisbol, después estuve en fútbol, después íbamos juntos a la montaña, y digamos que esos tres deportes que de alguna manera hicieron marcas en mi vida como joven y después también como profesional del periodismo deportivo, pues los heredé de lo que fue esa relación con mi papá, y quizás en menor escala con mi mamá en el tema deportivo,
Pero de mi mamá, que aún viven los dos y disfruto muchísimo, yo creo que todavía me queda ese amor por la familia, ese amor por estar todos los domingos con mi abuelo del lado madre, porque del lado padre fallecieron a temprana edad, y creo que fue un vínculo que hoy es difícil encontrar en las familias venezolanas por esto de la migración, pero que hoy yo puedo decir con orgullo a mis 44 años que todavía mantenemos en nuestra familia Camardiel Briones. Mira, y esa furibunda pasión tuya por los tiburones de La Guaira. De mi papá, de mi papá, claro, y era la época donde jugaba Norman Carrasco, Raúl Pérez Tobar, no sé, bueno, tú por supuesto la recuerdas, Osvaldo Guillén, Gustavo Polidor, en paz descanse, vino Darryl Boston, Chad Curtis. Hay que ser bien fanático porque el último vez que celebraron un título fue en el 85. Estoy tratando de ver si ganan uno por ahí, llegan a la final al séptimo partido y se caen, pero no, yo creo que eso lo compartimos juntos. Estaba Luis Mercedes Sánchez, yo creo que era un estadio universitario muy distinto a lo que es hoy en día. Vivimos los fanáticos del béisbol lo que fue la transformación del estadio, de aquel antiguo estadio universitario al moderno estadio universitario donde hoy hay VIP abajo y hay otro tipo de cosas. En aquel estadio, Pedro, al que iba yo cuando niño, pues prácticamente tenías que pasar los carruseles de las entradas, era otra cosa, pero digamos que ese estadio que todavía que está dentro de la Universidad Central de Venezuela, pues forma parte de todo lo que pude absorber yo de mi papá. Como profesor universitario, no solamente yo hice vida de chamo en la universidad, sino que estudié en el colegio de los hijos de los profesores de la universidad. Entonces, los amigos míos del colegio eran los hijos de los amigos de mi papá en la universidad. Y se generó como una comunidad de irreverencia, de revolución en el buen sentido de la palabra, de lo que significaba. Sí. En el verdadero sentido de la palabra. Sí, y digamos que la universidad en aquella época siempre tuvo un rol protagónico en los cambios del país. O históricamente las universidades han tenido un rol protagónico en los cambios históricos de Venezuela, ¿no? Y en su momento y en su etapa yo viví los que me correspondían, ¿no? Yo no los juzgo si son buenos o malos, pero viví los que me correspondían en su momento. Comencé estudiando biología en la Universidad Central y al año me cambié a estudiar comunicación social también en la Universidad Central de Venezuela. Al final ¿De dónde nació tu pasión por mi pasión por la naturaleza? La he tenido siempre, ¿no? Mi pasión por el periodismo, yo creo que nace en una carambola. Yo no sé si soy apasionado del periodismo, hoy sí lo puedo decir, pero en aquel momento yo creo que yo era un apasionado del deporte. Hoy puedo decir... Y la naturaleza. Y la naturaleza, y por eso a lo mejor me incliné a biología en su momento, ¿no? Siempre fui un aficionado al deporte, y recuerdo los récords mundiales de Javier Sotomayor en salto alto, los leía en el Nacional, veía a Iván Pedroso en salto triple, en lo que recordaba yo como aficionado del deporte en general, ¿no? De esa pasión por el deporte nace la posibilidad de enlazarme con la comunicación social o con el periodismo, ¿no? Y es ahí... Es un puente allí. Al final era una pasión al deporte. Después en la comunicación se dio la posibilidad de hacer periodismo por una amiga en común, Laura Castellanos, que estudiaba en la Universidad Central. Y me dice, mira, hay un casting en RCTV para trabajar en el área de deportes, ¿no? Y fuimos 3 personas, me acuerdo clarito, Rafael Campos, Fernando Casal y yo. O sea, yo creo que Pedro en aquel momento, yo no sé si tú estabas en RCTV. ¿Qué año estamos hablando? Yo creo que eso sería año 96, 97. Cuando me había ahí. Sí. Estaba Eumar Esa redactando deportes, ¿no? Y en ese momento era un casting con Carlito González y Antonio González, y bueno, me seleccionan para comenzar esa suerte de experiencia en El Observador, que yo creo que también fue fundamental y trascendental en mi vida profesional, a lo que hoy me dedico. Yo le debo muchísimo a lo que fue la experiencia en RCTV. ¿Redactor o reportero? No, era redactor. En aquel momento, digamos que no había, la sección de deportes no tenía tantos privilegios como otra sección del Observador, ¿no? Entonces tú tenías que ser
redactor, productor, reportero y hasta camarógrafo, si quisiera hacer algo en el área de deportes, ¿no? Y recoge cables. Entonces, claro, eso que en algún momento criticábamos porque no era lo más importante dentro de aquel espacio, yo creo que nos hizo ser hoy en día profesionales integrales, ¿no? O sea, y yo se lo agradezco a quienes no nos dieron en su momento todo lo que tenían otras secciones, ¿no? Claro, sobre todo es que la producción en aquel momento comprendía todo el proceso, ¿no? Y mientras que había otras secciones que tenían todo hecho, pues tú tenías un redactor, un editor asignado, aquí no, hay un equipo. Aquí en deportes no, aquí en deportes tú tenías que hacer todo, ¿no? Todo, y era lo último que salía del observador, era lo primero que recortabas y era lo que, si tenías que editarlo, tenías que editar, ¿no? O sea, entonces claro, te daba una visión integral de lo que era el proceso de creación de una noticia. Tenías que salir a la calle, tenías que buscar tus pautas, no había una reunión de pautas para deporte, no había una selección de información, sino que todo recaía en lo que tú hacías en ese momento y en tu criterio según cómo te habías formado, ¿no? En tu insistencia para que eso tuviera trascendencia. Y en tu insistencia para que eso tuviera trascendencia. Yo creo que por eso es que las secciones de deportes de los grandes noticieros siempre traían lo internacional, porque era lo más fácil de tener ante los pocos recursos que tenías para producir aquí en Venezuela, ¿no? No tenías que realmente salir a buscar una pauta, no, o sea, nadie tampoco te lo iba a criticar, porque era lo que menos importaba en el noticiero, era simplemente el cierre, era deportes, y si había 30 segundos, bueno, eran 30, si eran 4 minutos, era porque no había noticias y tenías que cubrir 4 minutos, ¿no? Entonces, creo que eso nos dio una visión en cuanto a la formación individual muy rica en aprendizaje, que a lo mejor en aquel momento no lo apreciábamos. Pero pudiera decir, basándome, primero con tu permiso, segundo basándome en nuestra experiencia como trabajadores de la misma área, que tú hiciste que los deportes tuvieran importancia en el observador. Bueno, quizás eso es una afirmación un poco grande, ¿no? Pedrito, yo a Pedro le tengo un cariño y un aprecio de esos increíbles. La forma tuya de hacer el deporte era como el gancho, ¿verdad? Creo que sí, hacíamos cosas, inventábamos cosas distintas. Pedro fue redactor de deportes, nosotros trabajamos juntos en deportes. Entonces yo de Pedro aprendí, si la gente esperaba los deportes por lo que dice Pedro, yo eso lo aprendí de él, no lo aprendí de más nadie, o sea, porque él, digamos, estaba antes que yo en eso. Entonces, y fue el que aprendí de Pedro, aprendí de Umar Esa, que era la que estaba en las noches antes de que yo tomara ese puesto. Estuvo también después Jesús Eduardo Acosta, y creo que fueron las personas con las que yo me formé. La pasión que tenía Pedro por lo que hacía era lo que de alguna manera nos transmitía a nosotros. Entonces, si alguien esperaba eso, era porque, bueno, lo aprendí de Pedro, o sea, que al final yo lo hacía realidad era otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es una cadena de encontrar en personas comunes la pasión para lograr algo. Después Pedro pasó a ser jefe de redacción del Observador completo, ¿no? Coordinador, ¿no? Entonces, claro, ahí dejó un poco los deportes y entró Ronald Rojas, ¿no? Después estuvo Randy Carreros, o sea, gente que todavía hoy sigue ligada a nuestra vida del día a día, ¿no? ¿Hay algún periodista de la fuente deportiva de todos los tiempos a quien tú hayas admirado? Bueno, yo creo que la imagen de Luis Manuel Fernández, en paz descanse, siempre para todos nosotros en aquel tiempo fue una referencia, ¿no? Fue una referencia porque de alguna manera fue el despertar de esa generación nueva dentro del área deportiva. Antes tenías a Carlitos González Padre, a Pepe Delgado, Lázaro Candal, pero Luis Manuel fue el que, digamos, llevó eso a los noticieros, llevó eso a los espacios de noticias en una generación importante en Venezuela, y creo que eso nos marcó a la era de los que después estuvimos al frente, entiéndase Jesús Eduardo Acosta, Jesús Marín, Tony Kerky, que después estuvo en ESPN, estuve yo, y Tony Cruz, que estuvo en el Canal 8. Creo que Luis Manuel fue ese referente de una generación. Ya rompió el video. Sí.
creo que fue el que rompió el... Anécdotas que recuerdes de esa época. Uy, muchísimas. Debo decirlo aquí en la entrevista. Va a decir las mismas que yo. Si él te las cuenta a ti aparte y después las cuento yo, va a decir las mismas. Y sé cuáles son. Así que si hay alguien que le gusta la guachafita, ese eres tú. Dentro de todo, que tu trabajo es más serio, pero... Bueno, porque yo creo que es una forma de llevar el estrés diario de otra manera, ¿no? O sea, si hay algo duro y digamos ingrato en este mundo del periodismo, es justamente todo lo que se vive para una sección de un minuto, o todo lo que se vive para una noticia que sale en una página, que publican en Curadas, hay muchísimo esfuerzo por detrás y eso no se evidencia necesariamente en las notas, ¿no? El Observador salía todos los días, haya o no haya noticias, o sea, había que producirlas, había que tenerlas con toda la limitante de, ¿no? Y bueno, yo creo que la guachafita, por llamarlo de alguna manera, que no necesariamente se asume o se puede llevar al terreno de la no responsabilidad, pues nos generaba un ambiente de camaradería distinto en un entorno de trabajo que siempre era complicado, que siempre era difícil, o sea, estar en el centro de Caracas en las noches, no poder salir a comprar comida, solamente tenías 2 o 3 alternativas, no había mucho más, Pedro. Quizás no tanta inseguridad, pero tampoco tenías alternativas entonces, pero bueno, íbamos o sea, a ver, era muy difícil, compartíamos mucho, y siempre la guachafita, digamos, te daba una posibilidad de compenetrarte con una persona de una forma distinta, ¿no? Y yo creo que en el caso nuestro nos generó vínculos que hoy aún puedes mantener, o sea, nos podemos reír del comité de conflicto, nos podemos reír de cuando el gato se tiró por el estudio y la cámara perseguía, nos podemos reír de muchísimas cosas y muchísimas anécdotas que resumen una época, sin lugar a dudas, yo diría que llena de aprendizajes y de gratos momentos para todos. Pero yo no sé si nosotros lo veíamos así. Yo creo que era muy especial para nosotros como familia del Observador en su momento. Entonces, nunca estábamos tan claros de lo especial que podía ser para otros, pero sí era especial para nosotros y dar lo mejor porque era especial para nosotros nos llenaba de satisfacción. Mira, Alberto, ¿de dónde viene esa creatividad? Me acuerdo de unas tomas que hiciste, era una práctica de Canon, era como era Canon, sí, en Mérida. Estaba allí, tú te montaste, y entonces tú mismo le dabas las instrucciones al camarógrafo. Bueno, porque yo creo que de mi papá también crecí con la pasión en la fotografía, ¿no? Y la fotografía es una forma, digamos, de inmortalizar una visión que tú puedes tener de la vida, o sea, o de llevarla a tratar de expresar a través de una foto lo que significa tu forma de ver la vida, ¿no? Y siempre creo que hay maneras distintas de ver las cosas. En el caso de los deportes, generalmente estás acostumbrado a un tipo de plano en el cual encuentras una zona de confort, pero siempre hay otra posibilidad de ver las cosas, ¿no? Y poner una cámara en sitios realmente inexplorados para la vista humana, yo creo que generaba algunas sensaciones importantes en cada uno de las personas que disfrutaban de esto. Ahora, una cámara subjetiva. Sí, era una cámara subjetiva, pero además era una cámara nueva para lo que significa el racionamiento humano, ¿no? Entonces es algo que nunca has visto y eso de alguna manera generaba muchísimo enganche. Hoy en día con las redes sociales yo creo que hay muchas fotos que son cotidianas, porque hay mucha gente haciendo cámaras subjetivas, ¿no? No todo termina siendo igual, y creo que hace que la televisión hoy sea mucho más compleja
o más difícil de realizar de lo que era hace 15, 20 años, ¿no? Mira, Alberto, y además de RCTV, otras experiencias laborales que tuviste como Sport Plus. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la principal fue RCTV. RCTV fue la escuela de todo lo demás. O sea, después Sport Plus y Meridiano fueron la consecuencia de lo que hiciste durante 15 años en RCTV, ¿no? Ahí llegaste chamito. A RCTV llegué chamito, era todavía estudiante. ¿Cómo se dividen, Alberto? Cronológicamente fue RCTV. Después de RCTV fue Meridiano. Los años. En los años, Pedrito, mira, imagínate tú, año 96 RCTV, en el año 98 fuimos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, donde Venezuela ganó además medalla de oro en fútbol, por ejemplo, y estuvo Iván Pedroso en triple salto, estuvo Cari Noriega, Lino Alonso en paz descanse. De ahí, el primer día que llegué a Maracaibo, por cierto, Antonio González alquila un Volkswagen y me lo da y él me dice que se va a regresar y me estampo contra un carro en el Hotel Christoph. El primer día que salgo yo a cubrir un evento deportivo. Y andaba después yo con ese carro, bueno, arrastrando el parachoque por todo Maracaibo. Después, cronológicamente, no recuerdo los años, pero salí a Meridiano una primera vez, volví a RCTV, después con el cierre de RCTV fuimos a Sport Plus, de Sport Plus a Meridiano, y en el año, pues habrá sido 2013, conocí al presidente del Banco Exterior, Raúl Baltar. Estaba yo narrando el noticiero en Meridiano, estaba yo además desempeñando una carrera de deportista amateur, pero con buenas marcas, en el caso del maratón, y me dice, oye, pero ¿por qué no te vienes a trabajar y a llevar el equipo de comunicaciones de Banco Exterior? Y llego, me acuerdo clarito, llego a la casa y hablo con mi esposa y le digo, mira, a mí me están ofreciendo esto, o sea, ¿será que llegó el momento de cambiar? Y por supuesto, eso no era posible en su momento para ella. Bueno, ser periodista deportivo, un narrador de noticias al equipo de un banco, ¿no? Pero bueno, esa curiosidad que siempre tiene el periodista de ir más allá, de cambiar, de explorar, fue lo que de alguna manera le dije, mira, yo lo voy a tomar y voy a experimentar el cambio, ¿no? De dejar el periodismo deportivo, de alejarme de los medios de comunicación y de comenzar una carrera corporativa, ¿no? Que al final yo creo que tampoco es bien dicho corporativa, porque al final todo es corporativo, o sea, o todo no es corporativo, o sea, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera es un término que hay que acabar dentro de las comunicaciones. Tú te vas por el mundo corporativo o te vas por el mundo de los medios, no, es que es igual, o sea, que desacralizado. Sí, o sea, no tiene mucho sentido separarlo, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, decidí ir a Banco Exterior, comienzo en Banco Exterior, a los 2 meses me promueven a llevar todo el área de marketing, productos, responsabilidad social dentro del banco. Rápido. Sí, rápido, la verdad que fue muy rápido. Y después de eso voy a una experiencia con él justamente en Abanca, en Coruña, que no terminó de cuajar, y regreso a Venezuela con Banca Amiga. Y aquí tengo ya 6 años como, bueno, director de canales y medios de pago del banco, director de Sitka, que es una empresa de desarrollos tecnológicos fintech asociadas a bancos, y sigo, digamos, conectándome con el periodismo deportivo, con lo que fue mi pasión inicial, que es el deporte en su esencia, ¿no? Más allá de lo que significa el periodismo como carrera, sino el deporte como esencia de la pasión de mi carrera, ¿no? Oye, Alberto, yo quiero que me hables de una cosa en específico. ¿Qué sientes por Venezuela? Imagínate, por Venezuela, arraigo, compromiso, digamos, hay una relación sincera de lo que significa un intercambio de oportunidades, ¿no? O sea, yo siendo venezolano me desarrollé como un periodista deportivo, yo siendo venezolano estudié aquí, yo siendo venezolano fui a 3 expediciones en el Himalaya, yo siendo venezolano
he logrado conseguir o junto con un gran equipo conseguir cosas importantes tanto en medios como en el mundo de desarrollo de empresas en el lado financiero, ¿no? Bueno, ya has apostado a quedarte en el país. Sí, claro, no, sí, siempre porque al final, como te decía, esto es una historia que nace de mis padres y mis padres están aquí, a pesar de que nacieron en otro país, y a pesar de que yo tengo doble nacionalidad, yo creo que al final no critico el que se va por convicción, porque al final yo creo que como seres humanos vivimos en un ecosistema global y cada quien, pues digamos, siente la necesidad de moverse de un lado a otro. Lo que habría que revisar es, bueno, ¿por qué nos movemos de un lado a otro, ¿no? O sea, básicamente es un tema más sociológico que de necesidad de irme. O sea, nadie tiene la necesidad de irse porque se tiene que ir. Yo creo que hay algo que de alguna manera nos mueve como sociedad a decir, bueno, siempre hay que estar en movimiento, ¿no? Y hay otros que definitivamente se quedan. Por ejemplo, el cambio de país pudiera ser tan importante como el cambio de dejar el periodismo deportivo para ir al mundo de la banca, ¿no? O sea, y eso no necesariamente implica moverme de un país a otro por falta de oportunidades, ni ¿no? implica desapego con ninguna de las áreas. Ni implica desapego con ninguna de las áreas, ¿no? Entonces, yo por eso, digamos que el hecho de la migración forzada o impuesta o autoimpuesta en los últimos años en Venezuela, creo que es un tema de profunda revisión, sin criticar cuáles son los motivos que impulsan a una persona a tomar distintas decisiones, ¿no? Mira, Alberto, me comentaste que tienes esposa. También ella comparte la afición por el deporte. Sí, claro. Yo creo que Elena es tan o más apasionada al deporte que yo. Como fanática es muy apasionada. Yo perdí en el mundo deportivo, perdí el fanatismo a un resultado como fanático, o sea, que puede sufrir un resultado, ¿no? Sino logré entender que el deporte, más allá de esa pasión que genera, siempre te da la oportunidad de revancha. O sea, una liga tiene 64 partidos y juegas 4 ligas al año, Champions, esta, la otra. O sea, son 300 partidos que todos los días tienen una historia, ¿no? Un atleta sale a correr una carrera 50 veces en su vida. Un saltador salta 1000 veces en su vida en distintas competiciones. Entonces, el deporte no necesariamente se tiene que basar, o así lo logré entender, en el resultado de que siempre tienes que ganar. Claro. O sea, en el deporte siempre va a existir la posibilidad de ganar o perder, y no por eso eres mejor o peor que otro atleta. Yo creo que todos los atletas llegan a un nivel de rendimiento donde todos son buenos, y quizás hay elementos que destaquen a uno por encima de otro, y eso te puede hacer ganar en algún momento pero perder en otro momento. Claro. Con lo cual el fanatismo en el resultado no es necesariamente lo que representa el esfuerzo de un futbolista o de un beisbolista o de un atleta individual. El resultado es una consecuencia de muchísimas cosas que interactúan en un campo de juego, ¿no? Y Elena sí es más fanática que yo del deporte. ¿Cuál es el apellido de Elena? Elena Travieso. Practica deporte también, es apasionada de hacer deporte, y yo creo que en la casa nos compenetramos perfectamente en las distintas disciplinas que hacemos, ¿no? O sea, sí, tenemos una hija, Clara Elena. ¿Y también le inculcan la pasión por el deporte? Sí, también, claro. O sea, además ella creció viéndonos hacer deporte, ¿Qué edad ¿no? tiene tu hija? Tiene 8 años ahorita, entonces es una apasionada del deporte y apasionada de muchísimas cosas. Yo creo que no necesariamente el deporte tiene que ser el camino que nos conecta con algo. Puede ser la música, puede ser el arte, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que tengas pasión por las cosas, ¿no? En el caso del deporte, yo creo que en mi caso personal, crecí en el periodismo deportivo, y después una forma de acercarme a los atletas era tratar de hacer lo que ellos hacían a la máxima expresión para tener una posibilidad de acercamiento distinta
a llegar con una libreta y un micrófono. Y eso lo logré con muchísimos atletas, ¿no? Entonces, sí, iba a decir eso, que cuando por lo menos los trabajos de la Vinotinto, tú más que un entrevistador eras el amigo de los jugadores. Y era el amigo de los jugadores porque en algún momento yo creo que eso puede ser una técnica importante para tener muchísimo más acercamiento y tener información, digamos, no privilegiada, pero sí compartida, ¿no? Y eso de alguna manera se lograba porque había sinergia en la actividad. Así como ellos eran futbolistas, yo en aquel momento corría o iba al Everest, ¿no? Y eso pues te ponía en el mismo terreno de atleta de él, sufríamos lo mismo, entrenábamos lo mismo, quizás ellos competían de una manera distinta a la que tú competías, pero había empatía en la actividad que hacíamos, ¿no? Y eso hacía pues que de alguna manera la forma de comunicarnos era muchísimo más fluida, menos introspectiva o agresiva, que era mucho más orgánico. Ahora, todo también depende del contexto en el que enmarques ese tipo de conversaciones. Venezuela en aquel momento, en el caso del fútbol, de lo que decía Pedro, pues podía ganar, podía perder, y el periodismo en aquel momento comenzaba a tener, digamos, los rasgos de lo que veíamos en otros países de América. El periodismo bien visto tenía que ser no comprometido, un periodismo de llegar al fondo de las cosas, de dejar en desnudez por qué Richard Páez ponía a su hijo y no a Gabriel Urdaneta. Se comenzó a hacer crítica, pero crítica adoptada de lo que se vivía históricamente en el continente. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de RCTV, nosotros teníamos una doble función, porque una cosa era el periodismo y otra cosa era entender que Venezuela tenía la posibilidad de lograr cosas en el deporte si sumábamos juntos. Entonces era lo que ellos hacían en el campo, que era indudablemente su responsabilidad, y lo que nosotros hacíamos comunicando, que era nuestra responsabilidad. Y teníamos que encontrar sinergia entre los dos para poder lograr un gran mensaje que hoy en día es Vinotinto, ¿no? Más allá de quién juega, más allá de quién era el técnico, más allá de cualquier cosa, más allá de que se gane o se pierda, porque Venezuela al final del día ganó y perdió en muchísimos partidos, pero era crear una marca. Y yo creo que ese fue el objetivo que nos propusimos en algún momento, o por lo menos el que yo me propuse, ¿no? Individualmente, y creo que Pedro también, yo creo que fue parte de eso en El Observador. Teníamos que crear esa marca. Y claro, crear esa marca, bueno, necesitaba lo mejor de los dos mundos, no que en algún momento los dos mundos nos separáramos y adoptáramos ese modelo de crítica que en Sudamérica siempre ha sido pues digamos una forma de comunicar en medios, ¿no? Yo recuerdo una vez estando en Colombia en un partido, yo creo que era Barranquilla, que nos reunimos con el Pacho Maturana y estaba Antonio González y decía, mira, Colombia logró llegar al Mundial porque nos unimos todos, medios, federación, selección, jugadores, y se logró crear un mensaje unísono de qué era lo que había que hacer y cómo había que lograrlo, ¿no? Y recuerdo esa conversación y fue lo que en algún momento tratamos de hacer en Venezuela. Yo creo que un atleta tiene que encontrar en el periodista un aliado y el periodista un aliado en el atleta, ¿no? Y ese no fue Camardiel, el partido que se ganó con gol de Juana. Yo no recuerdo, Pedro, si fue ese partido. El 0-1. No sé si está reflejado en la película. Sí, pero no, sí, recuerdo el gol, un zurdazo de fuera del área y era Farid Mondragón el arquero. Pero no recuerdo si ese fue el partido exactamente en el que conversamos con Maturana en una práctica detrás de un globo inflable. Pero lo que quiero decir al final es, mira, no hay una sola vía para comunicar, hay múltiples maneras de hacerlo, pero sí cada mensaje que nosotros damos en el medio tiene un efecto, y tiene un efecto no solamente de audiencia, sino tiene un efecto también en el deportista. El deportista es un ser humano y claro que les llega y claro que les afecta y claro que los aleja de la sociedad. Muchos terminan alejándose porque
vives en una crítica continua, o sea, pareciera que hay una inconformidad constante sobre las cosas, ¿no? Y una inconformidad, digamos, con una profunda razón de no sumar, ¿no? El deportista todos los días está expuesto a la actividad, ¿no? Y esa actividad no todos los días puede tener el mismo nivel, porque además compites con otro que se prepara para. No es que uno sea mejor que otro. O sea, no es que hoy Messi es malo y el otro, o sea, no, es que a lo mejor el otro está haciendo las cosas bien también, ¿no? Messi sigue siendo Messi, o sea. Y o sea. Bueno, y hablando de eso, una pregunta que te hicimos por ahí y la gente la respondió para ver si te pongo ahí con la gente tu opinión. ¿Eres de Messi? ¿Eres de Cristiano? ¿Eres de Pelé? ¿Cuál es tu? No, yo no caes en ese debate. No caigo en ese debate no porque no quisiera caer, ¿no? Sino porque al final del día yo creo que, como te digo, todos. Puedo ser de Messi, puedo ser de Cristiano, puedo ser de Pelé, puedo ser de Arango, puedo ser de Rey. Yo creo que, a ver, es que disfruto el deporte en general, no disfruto de la individualidad del deporte, ¿no? Entre otras cosas porque para que haya un individuo que destaque por encima de los demás tiene que haber un equipo, no puede jugar solo, ¿no? Y creo que el deporte se debe a muchísimas cosas, se debe al que riega el estadio, al que abre las puertas del estadio, a todos, ¿no? Entonces, claro, encontrar en uno el placer de ir a un estadio, sí que cuando vas te provoca ver al que más llama la atención, pero al final es un todo. Al final sigo siendo un apasionado de todos, pero indudablemente ver fútbol los fines de semana me encanta y me encanta ver a todos los equipos, me gusta muchísimo la Liga Venezolana, primero porque, bueno, digamos que es la liga que nutre nuestra selección o que nutre a los jugadores que después salen. Me gusta mucho ver la Copa Libertadores, después, bueno, consumes porque te llegan. Hoy juega el Caracas, sí, en Ecuador juega, ¿no? O en Perú, el César Vallejo de Perú. Me gusta mucho. Después consumes otras, pues te llega la Liga Española, te llega la Liga Italiana, te llega la Liga Portuguesa, porque digamos que es lo que llega a Venezuela, ¿no? Que principalmente la Liga Venezolana me apasiona muchísimo. Sin caer en ilusiones ni en autoengaños, ¿qué posibilidades reales, aunque está comenzando apenas el camino a la eliminatoria y ya sumamos más derrotas que victorias? Sin embargo, la última frente a Chile nos llenó de gran entusiasmo. ¿Qué posibilidades reales le ves a la Vinotita en esta ocasión? Yo creo que siempre hay posibilidades, y creo que muchas selecciones están viviendo un proceso también de transición en generaciones de jugadores, ¿no? Creo que aquí todo va a depender de cuál es el universo de seleccionables que tiene nuestro técnico, ¿no? Mientras Brasil tiene 200 de primer nivel, a lo mejor Venezuela tiene 30 o 40. Mientras Argentina tiene 500 de primer nivel, a lo mejor Perú llega a 100 apenas, ¿no? Pero por lo menos tenemos los subcampeones mundiales sub-17. Tenemos los subcampeones mundiales y tenemos una generación que todavía sigue dando de qué hablar. O sea, ves a Salomón Rondón ahorita nuevamente jugando en los mejores equipos de Europa, ves a Tomás Rincón también jugando afuera, ves a Yangel Herrera, que es subcampeón mundial, pero te consigues también por ahí a Darwin Machís. O sea, siempre Venezuela ha tenido una importante generación de jugadores. Lo que pasa es que en el caso de una eliminatoria es un proceso tan largo que si tu universo apenas es de 20 o digamos de 25 seleccionables de primer nivel, en un proceso de 2 años, los 20 no siempre van a estar al mejor nivel, o no siempre van a estar disponibles. En cambio, si tienes un universo de 500, siempre vas a tener de dónde echar mano para sacar adelante una liga de 2 años, porque es una liga realmente, las eliminatorias, ¿no? Es una tarea para José Pesey. Sí, yo creo que es un reto importantísimo. Yo creo que es un reto para él muy distinto a lo que él siempre ha venido haciendo como técnico. Una eliminatoria suramericana creo que es la más competitiva que hay del mundo para clasificar al mundial, y solamente tienes ahí 5 cupos, ¿no? Tienes 3 campeones mundiales en ese grupo. Tienes 3 campeones mundiales y tienes equipos que a lo mejor les ha costado en los últimos años figurar en ese contexto. El caso Paraguay, el caso Perú, no con Careca, pero y son equipos de
primer nivel, o sea, son equipos que de alguna manera cuestan muchísimo y que le ganan a cualquier equipo de Europa. Y bueno, ahí está Venezuela y le ganó a Chile, y Chile ha demostrado ser, bueno, campeón de América en doble oportunidad, y ahí Venezuela logra sacarle un resultado importante, que en el partido anterior con Paraguay, bueno, tampoco ganamos, perdimos a última hora, pero había un gol ahí de estos que el VAR anula, de Yangel de cabeza, mano, que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que las eliminatorias están abiertas. Contra Brasil se paró muy bien, pese a perder. Y contra Brasil se paró muy bien, y el primer partido con Colombia, más allá de que todos quisiéramos haberlo ganado, porque yo pensaba que podíamos hacerlo, bueno, la realidad es que era el primer partido del técnico, llegando con una Colombia que hoy para mí, no sé si como equipo, pero porque con este cambio de Reinaldo Rueda no sé qué pueda pasar, pero tiene a la mejor delantera, no solamente del continente, yo diría que del mundo. O sea, esa dupla Muriel-Zapata hoy en día, y dejando por ahí atrás a Falcao, que ya no suma lo que sumaba antes, ¿no? Pero ¿quién no quisiera tener a Luis Muriel y a Duván Zapata en su equipo para una eliminatoria suramericana? Hacen 50 goles con el Atalanta entre los dos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, Venezuela siempre tiene, o sea, la queremos ver en un mundial, ¿no? Alberto, una pregunta que siempre se le pregunta a la gente: ¿qué mensaje le quieres dar a los niños, a los jóvenes? Pero yo te pregunto, ¿qué mensaje le darías tú a la gente de nuestra edad o más, a los seniors, a los que están acá o están fuera y ya no es juventud, ya no es niño, ya es una persona mayor? Yo creo que todos tenemos un niño por dentro que siempre tenemos que conservar, ¿no? Por más edad que tú tengas, yo creo que a todos nos caracteriza esa guachafita de chamo que señalaba Pedro en algún momento, ¿no? Y eso no quiere decir que seas muy arriesgado o que de alguna manera no tengas digamos la entereza para tomar decisiones. Yo recuerdo cuando estuve en el Everest en el año 2017, la decisión de regresarme, a pesar de que esto era una pasión, subir a la cumbre, la decisión de regresarme pasaba también por un momento de tomar decisiones importantes, ¿no? Trascendentales, y creo que seguir las cosas con pasión, sin violar lo que te caracteriza como ser humano, siendo siempre fiel a tus principios, yo creo que es el principal consejo. En el año 2017 decidimos ir al Everest, era una segunda expedición venezolana al Everest, y llegó un momento en el día 60 de la expedición, después de estar en Katmandú, de haber regresado por un tema pulmonar, o sigues hacia arriba o te decides regresar, ¿no? Y yo sentía que después de tanto tiempo en la expedición vas como que desconectándote de eso que para mí es importante, no digo que para otro no lo sea, ¿no? Y para mí era muy importante mi hija, mi familia, y en la medida que pasaba el tiempo ibas perdiendo esa conexión con ellos. Los percibías como algo lejano porque estabas metido, bueno, en lo que estabas metido, ¿no? Y cuando pierdes ese cable a tierra, estás mucho más propenso a que te sucedan cosas en situaciones extremas. Básicamente la diferencia entre estar y no estar es un paso. Es un instinto de entender que por más que conserves, también pudieras perderlo todo, porque definitivamente lo puedes perder todo en un paso. Está el Indio Delgado. Ahí está el Indio Delgado. Están ahorita 3 escaladores que no regresaron del K2 invernal en Pakistán. Esta es una actividad muchísimo más extrema, ¿no? Pero de alguna manera no es juzgarlos, ¿no? Yo creo que es entender esa comunicación tuya con qué pasos das, y eso tiene que ver mucho con la intuición, con la suerte, o digamos con ese cable a tierra que en un momento bueno, pasa por la vida de las personas y decides tomarlo o no tomarlo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no hagas cosas. Yo creo que todos seguimos haciendo en distintos ámbitos de la vida. Una pregunta clásica, Alberto.
Si tuvieras que hacer una recomendación, un consejo a las nuevas generaciones de periodistas deportivos, ¿qué les dirías? ¿Qué les sugerirías? Yo creo que esa es muy importante, Pedro. Esa es muy importante porque el periodismo deportivo es una profesión. En la escuela es difícil aprender periodismo deportivo. Es un oficio realmente, ¿no? O sea, es estar en la calle, es de alguna manera ejercer la actividad más que cualquier otra cosa. Tú no te gradúas de periodista deportivo en la universidad. Tú tienes que ejercer el periodismo deportivo. Entonces, yo creo que el periodismo deportivo, o a los jóvenes periodistas deportivos, lo que de alguna manera les aconsejo es que definan su propio estilo. Y definir su propio estilo tiene que ver con muchísimas cosas. Una de ellas, y Newman decía, ¿qué sientes tú por Venezuela? Bueno, definitivamente, si hay compromiso con los atletas venezolanos. Y el periodista deportivo debe, de alguna manera, entender el entorno en el que se mueven los atletas venezolanos y multiplicar en comunicación el esfuerzo que hacen ellos, que es muchísimo, para lograr espacio en los medios nacionales e internacionales. Entonces, ¿por qué te decía definir su estilo? Porque el periodismo deportivo generalmente lo adoptas de lo que ves en otro lugar. Muchos decían, bueno, yo quisiera ser periodista deportivo porque quiero trabajar en ESPN. No, o sea, puedes ser periodista deportivo y trabajar en RCTV, y trabajar en Venevisión, y trabajar en el Canal 8, y trabajar en cualquier medio en Venezuela, y eso puede ser tan importante como cualquier canal internacional. Tan importante como cualquier canal internacional. O sea, la cima no puede ser pensar en un canal de afuera. Yo creo que un periodista deportivo en Venezuela tiene que ser alguien, o mi consejo es definir qué quieres hacer tú con la comunicación del periodismo deportivo. Nosotros no tenemos por qué adoptar el estilo argentino, el estilo chileno, el estilo peruano, que termina siendo a lo mejor mucho más amarillista en deportes que el venezolano en cuanto al periodismo, porque es que además el periodismo responde a distintos aspectos que están socialmente relacionados con la actividad deportiva. En el caso de Perú, por ejemplo, el amarillismo de el periodista deportivo, porque Farfán se va a tomar una cerveza, bueno, eso es el acabose, ¿no? Porque crecieron en eso, porque adoptaron un modelo. Yo creo que Venezuela tiene que, de alguna forma, o los periodistas en Venezuela, o los jóvenes que comienzan el periodismo deportivo, tienen que identificar ellos mismos con convicción su estilo. Y ese estilo, desde mi punto de vista, tiene que estar enfocado en sumar. Si nosotros sumamos un paso, el atleta suma otro. Si el atleta suma uno, nosotros sumamos dos. Pero sumar en pro de un resultado. Al final, el periodismo es exitoso mientras haya resultados deportivos exitosos. Se lee mucho más cuando el deportista consigue cosas que cuando el deportista pierde cosas. Genera mucho más interés y cambio en la sociedad cuando un equipo va a un mundial que cuando un equipo pierde todos los partidos de la eliminatoria, ¿no? Y el periodista tiene muchísimos más espacios de trabajo también, ¿no? O sea, entonces yo creo que identificar ese perfil de qué periodista quiere ser, y eso de alguna manera tiene que estar, no solamente es una decisión individual del periodista, sino también de qué quieres hacer tú por el entorno que te rodea. Tenemos una oportunidad de hacer que lo que te rodee cambie con nuestros mensajes, o tenemos también una oportunidad de que lo que nos rodea involucione con nuestros mensajes, y eso es una decisión del periodista. Bueno, ya para cerrar, un mensaje para Curadas.com. Bueno, imagínate, yo vi nacer a Curadas. Curadas para mí es mi vida, a pesar de que no soy Curada, pues no, porque no soy, pero Curadas es mi vida porque la vi crecer, y la vi crecer antes de Curadas. Entonces yo creo que son espacios necesarios para la construcción de una sociedad. Yo disfruto muchísimo lo que hacen, la entrevista a Jesús Peñalver, la entrevista a la hija de Simón Díaz. Esta me sorprende porque yo no entro en ese target de gente que hace tantas cosas, pero de alguna manera
yo creo que Curadas es el espacio que todos merecemos tener. Es un espacio de encuentro, es un espacio de convivencia respetuosa, es un espacio para dar a conocer lo que hacen los que tienen pasión por hacer las cosas, ¿no? Y creo que hay que seguir adelante, hay que seguir apoyando y por supuesto orgullosísimo de ser parte de esta familia, ¿no?